buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Puntos de Vista del día de hoy, que hoy tiene un invitado muy especial. Se trata de Joel Santos, ministro de la Presidencia del Gobierno del presidente Luis Abinader. Héctor Linares y yo vamos a estar conversando con él sobre temas de mucho interés nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Para nuestro programa Puntos de Vista es un placer compartir en el día de hoy una entrevista con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, a quien hemos invitado para que ustedes conozcan importantes temas de la actualidad nacional. Vamos a estar en este programa Héctor Linares y yo, él por la parte de palpitar económico y yo por la parte política. Buenos días, Joel, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta, aunque Así la es. primera vez como ministro de la Presidencia, Así pero es. realmente he tenido el placer de acompañarles en otras ocasiones, con otros temas. Pues Así ahora vamos a conversar sobre distintos aspectos, por supuesto. Bueno, pues bienvenido a casa. Muchas gracias. Iniciemos la temática. ¿Cuáles son los logros del gobierno del presidente Abinader en este año que el presidente va a rendir cuentas el 27 de febrero de todas las ejecutorias? Claro, no quiero obviamente Adelantar el discurso del presidente que está trabajando en él, pero sí, por supuesto, podemos mencionar muchos aspectos de una presidencia que ya se está acercando, bueno, ya ha pasado sus 2 años y medio de gobierno y que ha podido exhibir muchos logros desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico. Y bueno, comenzando con los aspectos económicos, creo que lo primero a resaltar ha sido el crecimiento de la economía dominicana, que terminó el año pasado con un 4.9%, en medio de un escenario difícil para la economía mundial. Sobre todo hay que destacar la guerra entre Rusia y Ucrania, que realmente ha creado una distorsión importante en los mercados internacionales. Y este país, gracias a un manejo prudente de la economía, combinado el gobierno con el Banco Central, pues ha alcanzado un crecimiento con estabilidad. La inflación del país está ya por debajo del 8%, lo cual no muchos países pueden mencionar de que estemos hablando de una inflación por debajo de un dígito. Hay que entender que la misma guerra ha creado una distorsión importante en los precios de las principales materias primas y de los productos agrícolas, que ha generado una presión importante en los precios, que en nuestro país, pues gracias, como dije, a un manejo prudente, ha podido claramente contener. La inversión extranjera, en medio de todo este trabajo que se ha hecho de imagen del país y esa misma estabilidad, ha generado una cifra récord rondando los 4.000 millones de dólares de inversión extranjera. Tenemos también para mostrar una mejora en nuestra calificación de riesgo como consecuencia también de esa misma estabilidad, que no es solamente de palabra, sino que tiene implicaciones importantes para lo que es el costo del financiamiento de la deuda dominicana. Tiene un impacto también para la misma inversión extranjera. No quiero adelantarme del 23, pero entendemos que el 2023 desde el punto de vista de inversión extranjera será todavía mucho mejor. El sector turístico ha sido otro aspecto importante donde se han logrado cifras récord en generación de divisas, generación también de turistas.
más de 8.000 millones de dólares ha generado el sector turístico, y la realidad es que la República Dominicana acaba de completar su mejor año, cuando muchos países todavía no se han recuperado de la pandemia. El sector zona franca con un crecimiento también de doble dígito, otro sector importante, y fíjense cómo los sectores generadores de divisas pues han tenido un desempeño importante, lo cual trajo como consecuencia también una estabilidad cambiaria, donde la tasa de cambio se ha mantenido pues muy estable, lo cual es importante también para la misma estabilidad de precios. En medio de este escenario, yo destacara también que el déficit fiscal se mantuvo rondando el 3% del Producto Interno Bruto, lo cual también es una cifra bastante importante positivamente en el escenario en que el país pues se ha podido mover. En términos generales hemos tenido crecimiento con estabilidad. Hay obras importantes que se han estado desarrollando. Hay una cantidad importante de obras en desarrollo. Hay obras por más de 250.000 millones de pesos que ahora mismo están en desarrollo. Estaremos viendo muchas inauguraciones en este 2023. Ya, por ejemplo, podemos destacar la circunvalación de Asua, que fue inaugurada la semana pasada, y muchos de esos trabajos se avanzaron durante el año 2022. La presa de Montegrande, otra obra importante, continúa a pasos agigantados para terminar. Es una obra que comenzó en el 2008 y que entre el 2008 y el 2020 solo se construyó el 40%. El otro 40%, un 40% adicional se ha completado en estos 2 años, y esta obra terminará finalmente en el 2023. En cuanto a movilidad urbana, hay que destacar los avances en los trabajos del teleférico de Santo Domingo, particularmente la parte de los Alcarrizos, que será un hito importante para este año. Tenemos también el monorriel de Santiago, que está también avanzando. Podemos destacar obras importantes como la ampliación del metro de Santo Domingo, lo cual el mismo monorriel de Santiago, que son obras transformadoras en lo que tiene que ver el tránsito. En este año 2022, las rutas de la ONSA se han reordenado, se abrieron también nuevas áreas de circulación, particularmente la John F. Kennedy y la Charles de Gaulle, que son importantes zonas de movimiento para lo que es el tránsito terrestre. Podemos también destacar avances importantes en lo que es el proyecto de lo que será el puerto de Montecristi. Ministro, Sí. ¿hay algunas de esas obras que usted está citando que debemos más tarde darle una mayor amplitud? Pero me gustaría alguna precisión sobre lo que usted dijo originalmente sobre la estabilidad. Cuando se habla de estabilidad, generalmente uno lo mide por los precios. Claro. Eso fue producto de una serie de medidas que adoptó el gobierno. ¿Cuál fue el costo de esa medida, el costo de esa estabilidad? La realidad es que sí, hay que decir que el gobierno tuvo, yo diría que podemos hablar de tres aspectos que contribuyeron a la estabilidad de precios. Vamos en el marco internacional, los fletes internacionales bajaron, eso ayudó. Ese es un aspecto que obviamente nosotros no controlamos, Claro. pero que se manejó de manera positiva en ese aspecto. Los subsidios que el gobierno, pues, para evitar de que hubiese un impacto importante en la población, pues recurrió a una serie de subsidios, particularmente el subsidio de los combustibles, lo cual tiene un costo de más de 30.000 millones de pesos. Obviamente también subsidios a productos básicos
que sirven de materia prima, pero también de alimentos. Hablamos del pollo, hablamos de la harina, que fueron subsidiados los huevos también. Hay que agregar en esa lista todos los programas sociales a través de Supérate, en los cuales el gobierno también pues, tuvo una incidencia. Al final de cuentas, todos los programas sociales del gobierno superaron el 4% del Producto Interno Bruto, lo cual es un sacrificio fiscal importante, pero claves para lo que tiene que ver no solo con la estabilidad económica y la estabilidad de precios, sino también para la reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza en el último trimestre presentó una reducción de 2 puntos, por primera vez por debajo del 20%, lo cual es también un elemento importante para lo que es el combate de la pobreza en la República Dominicana. Bien, le pido una pausa al ministro Joel Santos, ministro de la Presidencia, para ir a comerciales. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Yo quisiera su opinión sobre el polémico proyecto de ley sobre la trata de blancas que fue retirado por la Presidencia de la República, pero que hay muchos sectores que piden que no sea reintroducido. ¿Usted qué cree? Bueno, yo pienso que ha habido mucha confusión con el proyecto de ley. Lo primero que quiero aclarar es que una cosa es la trata y otra cosa son los temas migratorios. Y creo que no ha habido mucha claridad en ese aspecto. Y voy a ir un poco más lejos. O sea, se trata de personas que son abusadas y explotados particularmente sexualmente en su mayoría de las situaciones. Y que obviamente tiene que haber protección. Es un tratado internacional, el cual se firmó a principios, vamos a usar el término, a principios de siglo, por la República Dominicana y que obviamente requiere de un proyecto de ley. No tiene que ver con el tema de migración. De migración. Ahora Pero muchos bien, sectores dicen que sí, ministro. bueno, yo creo que lamentablemente ahora todo lo que suceda se politiza. Todo se politiza. Y obviamente cualquier tema que tiene que ver, como hablar de refugio, de refugiados, pues Claro. se liga con el tema migratorio. Y yo voy a ir más lejos. Las situaciones de trata que se pueda dar en nuestro país, poco tiene que ver con Haití. Porque vamos a hablar claro, poco tiene que ver con Haití. Que es siempre, vamos a llamarle el cuco que aquí lamentablemente se trata. Ahora bien, otra cosa son las políticas migratorias, las cuales la República Dominicana ha sido muy enfático en cómo va a manejar el tema migratorio. Y el tema de trata no tiene que implicar ninguna modificación de la estrategia migratoria que la República Dominicana tiene. Y vuelvo, insisto, la República Dominicana ha sido enfática en cómo va a manejar su tema migratorio y cómo va a proteger la frontera dominicana, que es la principal preocupación de los dominicanos, y los dominicanos pueden tener la certeza y la calma que este gobierno va a defender su frontera en diferentes formas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad. Todos esos aspectos continuarán siendo trabajados. Ahora bien, el presidente de la República pone atención a la gente. Yo sé que a los opositores no les gusta que esto se diga, porque en el pasado era como un Gredar.
Pero ese no es el estilo de nuestro presidente. Habrá cosas que se entenderán que deben continuar, pero si hay comentarios sensatos que se deben clarificar, es decir, si hay una duda que se está relacionando la trata con el tema migración, donde el gobierno está siendo muy enfático, ¿cuál es el problema de retirarlo y revisarlo y ser más enfático en lo que se quiere transmitir? No es que el gobierno sienta que está equivocado en su línea, pero en muchas ocasiones hay que ser consciente de que si existe una duda no política, porque ha habido comentarios políticos, pero también ha habido comentarios de sensatez, de aclaración. Así como porque uno entiende, aquí se entiende la valentía. La valentía se entiende como que la valentía es arrollar. Es decir, como en el colegio, ¿verdad? No, el valiente era el que venía y le entraba a cualquiera, es el valiente. No, a veces se requiere más valentía en hacer lo que el presidente hizo. Pero, ministro, hay que... Entonces, sí, la valentía está de escuchar y de hacer lo que se entiende lo correcto. Y esa es la política. El tema de la trata, sí hay que manejar, hay que lidiar con el tema. Ahora bien, vamos a ver cómo se aclara para que verdaderamente el objetivo pues sea recibido como se pretende. Pero no tiene que ver con el problema con el problema migratorio, que es otra situación. Y no sé, el presidente no corre el riesgo de que entienda que él es un poco dubitativo, para decir un término, porque ya le están contabilizando las cosas que envía y que luego recoge para buscar el consenso, como que da cierta sensación de inseguridad. En el concepto, vamos a llamarle macho alfa de muchos dominicanos, pues sí, todos los días se corre riesgo gobernando. Todos los días se corre riesgo gobernando. El punto es hacer lo correcto. Y eso es lo valiente, hacer lo correcto. Sí, es muy fácil dejar que uno entendiendo que algunas preocupaciones tienen bases sobre las cuales profundizar. No, dejarlo es que eso corre y que se muera ahí. Eso pudo haber sido muy cómodo. Pero nuestro presidente no siempre actúa pensando en lo que es más cómodo, sino pensando en hacer lo correcto. Y esa medida se debe a eso. Y sí se harán las cosas. Pero señores, yo le comento a la gente, le digo, si usted se va a quejar de que el presidente tome en cuenta los comentarios, entonces ¿para qué comenta? No comente nada. No critique, ni comente, porque no te preocupes que no se le va a hacer caso a nada. Entonces no pierdan su tiempo. Pero no te quejes cuando te están haciendo caso. No te quejes de eso, o sea, es el concepto de palo si boga y palo si no boga. Óyeme, si no me hace caso, voy a criticarte, pero si me hace caso, también te voy a entrar, porque el tema es entrarte. Así es. Me quedo un poquito en el tema haitiano, sobre la presentación de una donación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para favorecer a haitianas embarazadas en la frontera. Ese tema ha preocupado también a la población dominicana. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con temas en el territorio haitiano, nosotros siempre debemos estar a favor de que las cosas en Haití mejoren y el que quiera ayudar a Haití. De hecho, nosotros como dominicanos, lo que hemos solicitado es precisamente
que se mejoren las condiciones en Haití para quitarle presión a República Dominicana, porque República Dominicana en su territorio no puede cargar con el problema haitiano. Entonces, toda actividad que vaya en dirección de, en territorio haitiano, mejorar las condiciones de sus nacionales, no solamente por un tema humano, también hay que decirlo, porque nosotros no tenemos la capacidad de manejar esa situación. Financieramente, nosotros tenemos que atender como país nuestro propio problema, tenemos las manos llenas, siempre estaremos dispuestos a ayudar a nuestros vecinos, pero no con una carta abierta, porque nosotros tenemos los problemas de nuestros propios nacionales. Y yo comprendo a la gente, porque también uno tiene que colocarse en la posición del otro. Yo comprendo a los dominicanos cuando dicen, óiganme, pero nosotros tenemos problemas, ayúdame a mí. Así es. Y la verdad, tienen razón. Bien. Entonces, también uno tiene que colocarse en la posición del otro, y eso es volviendo lo que este gobierno trata de hacer, colocarse en la posición de sus conciudadanos para tomar las mejores decisiones. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con todos ustedes, no se vayan. Ministro, ya en la parte, diría yo, institucional, según las leyes, todas o todos en este caso, los ministerios son iguales. Pero se tiene la percepción en los medios de comunicación y en la población en sentido general que hay algunos ministerios como que tienen más jerarquía funcional que otros. Y entre ellos está el Ministerio de la Presidencia, que en ocasiones se decía que algunos incumbentes eran una especie de primeros ministros. Aquí no existe esa figura, pero se le daba esa importancia. ¿Qué tanta responsabilidad tiene, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia en programa, ejecutoria y política para merecer esa distinción jerárquica? Bueno, la verdad es que el Ministerio de la Presidencia tiene múltiples funciones en nuestro país y sí son importantes, sin lugar a dudas. No solo las descritas, que tienen que ver con el seguimiento a los demás ministerios, el seguimiento a las ejecutorias de los ministerios, sino que también el Ministerio de la Presidencia tiene a su cargo numerosos proyectos que son no solo importantes, sino transversales. Y esa transversalidad es lo que le da la potestad al ministerio de manejarlo. Mencioné algunos de ellos cuando hablaba de las obras. El Ministerio de la Presidencia maneja proyectos tan importantes como todo lo que tiene que ver con el puerto de Manzanillo, que impacta todo el noroeste del país. Tiene que ver dándole seguimiento a la Dirección de Alianza Público-Privada con el proyecto importante de Pedernales, que impacta todo el suroeste del país. En movilidad vial tiene que ver con lo que es el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos, con otros proyectos que se están desarrollando en ese aspecto, con todo lo que es la movilidad en el sentido amplio de la palabra. Tiene que ver con la titulación, que por cierto es uno de los grandes logros de este gobierno, que no lo mencioné ahorita, 46,000 títulos emitidos a la fecha, lo cual es más que cualquier otro gobierno en este periodo de tiempo. 100,000 títulos se van a emitir o se le van a entregar a particulares en lo que es el 2023,
lo cual son cifras importantes. Familia Feliz también se maneja desde el Ministerio de la Presidencia, que plantea construir más de 7,000 viviendas o desarrollar 7,000 viviendas este año. También tiene que ver con el seguimiento a lo que es Ciudad Juan Bosch, que es un ícono en lo que se refiere a un estilo de vida para la clase media dominicana. Maneja el seguimiento a todo lo que tiene que ver con los temas del presidente. Es decir, prácticamente donde usted ve al presidente involucrado, pues el ministro de la Presidencia tiene mucho que ver con lo que es el gabinete de transporte, participa en el gabinete eléctrico, para mencionar dos áreas fundamentales. Todo lo que tiene que ver con transformación digital, es decir, los aspectos de ciberseguridad, burocracia cero, que también es importante en cuanto al manejo del tren administrativo del gobierno. Y el 911, ¿no? Es que son tantas cosas. El 911 está bajo el Ministerio de la Presidencia, que también ahí se han hecho importantes trabajos, se han reducido 3 minutos ya en los tiempos de respuesta en los últimos meses. Es decir, ha habido un esfuerzo importante, un cambio tecnológico que se está moviendo en el 911, que sin lugar a dudas continuará trayendo nuevas oportunidades, nuevas ventajas para los ciudadanos. Y eso de nuevo es mencionando algunos, porque si sigo mencionando, pues, pero sí, es un ministerio que maneja muchos temas, sin lugar a dudas. Sería bueno precisar algunos datos sobre el monorriel de Los Alcarrizos, que la gente lo está esperando con ansia. ¿Cuándo será inaugurado? El teleférico de Los Alcarrizos deberá estar listo por los días de Semana Santa, ya se están haciendo las pruebas. ¿Eso es en marzo ya? Así es. Las personas podrán movilizarse, son alrededor de algo más de 3 kilómetros entre lo que es la parada de Los Alcarrizos hacia otras 4 paradas que están hacia lo interno de Los Alcarrizos. Eso conecta con el metro, conecta con todo lo que es la línea de autobuses y de la John F. Kennedy de manera particular. Y la realidad es que es un punto de conexión importante para movilizar a todas esas personas que viven en Los Alcarrizos. Se entiende que impactará a más de 400,000 personas este teleférico de Los Alcarrizos. Por lo tanto, desde el punto de vista de movilidad es fundamental y representa no solo un ahorro de recursos importantes para los dominicanos desde el punto de vista de transporte, sino también un ahorro de tiempo, porque las personas podrán reducir de una manera importante su manejo de tiempo a través de la ciudad. Pero necesitaría otras vías de acceso, de comunicación, por ejemplo, la circunvalación de Los Alcarrizos. Bueno, el punto central ahora, como la conexión es con la John F. Kennedy, a través de... inclusive se ha abierto lleva una marginal ese proyecto que se está terminando, lo cual también ayuda a manejar lo que es el acceso a toda esa zona de Los Alcarrizos. Es una obra importante y que las personas que viven en esa zona pues tendrán prácticamente un cambio de vida con esta transformación. ¿Eso se va a replicar en alguna otra ciudad? Bueno, está el teleférico de Santiago, que se está también en obras, que conectará con el mismo monorriel de Santiago. Es decir, en Santiago se está haciendo una transformación en ese aspecto, conectando no solamente las zonas más populosas de Santiago, sino las zonas de trabajo en Santiago, particularmente lo que tiene que ver con el sector zona franca. Así es. Yo creo que debemos hacer una pausa y retornamos entonces con la entrevista con el ministro Joel Santos. No se vayan.
Yo le preguntaba cuando hablábamos del 911, porque ese es uno de los servicios, yo diría, más trascendentes que se ha podido establecer en el sector público, porque ayuda incluso al tema de seguridad ciudadana, uno de sus componentes. Y tiene el componente de la cámara que ha servido para resolver muchas situaciones y yo diría que hasta para prevenir otras, pero bueno, eso es un intangible. Ahora, ¿a cuánta provincia llega el programa y cuáles son los proyectos para los próximos meses o años? No sé. Bien, para comenzar con la última pregunta, el acceso ya a nivel de población, el 90% de la población del país está bajo el 911. Ya lo que quedan son algunas provincias fronterizas y algunos elementos puntuales del centro del país. Este año se añadió Jarabacoa, que no estaba dentro de la zona de servicios. La concentración ahora que estamos teniendo tiene más que ver con la calidad del servicio. En la medida de que el tránsito en la ciudad de Santo Domingo se ha incrementado, es decir, el despacho hacia el lugar de los hechos se va haciendo más complicado. Así es. Eso puede o genera un riesgo de que se incrementen los tiempos de respuesta del servicio. El servicio puede ser muy eficiente en el manejo de la llamada, puede ser muy eficiente en la conexión del receptor de la llamada con las unidades de servicio. En este caso, la policía, lo que es el Servicio Nacional de Salud, es decir, las ambulancias, la DGCET en casos particulares y los bomberos. Todo eso lo podemos hacer bien, pero el despacho, ya luego de las unidades, se ve afectada por el tránsito. ¿Qué requiere eso entonces? ¿Cómo combatimos esa situación? Lo combatimos con tecnología y con mayor precisión. Y en eso es que hemos estado trabajando. Estamos haciendo cambios importantes en la tecnología para que los tiempos de respuesta se puedan reducir. Ejemplo de algo muy, muy particular, el sistema, bueno, ustedes mencionaron el tema de las cámaras, lo cual es importante. Hemos estado haciendo cambios importantes en los sistemas de cámaras, añadiendo cada vez más cámaras en la zona metropolitana de manera particular, y el uso de tecnología para que las unidades que salen a atender puedan llegar más rápido a los lugares. Y ahí viene todo lo que tiene que ver el tema del GPS y la búsqueda de las rutas más eficientes. Eso requiere una mejoría tecnológica que vaya llevando a una nueva generación que pueda mejorar la eficiencia del sistema. Y en ese proceso estamos. También hemos revisado diferentes aspectos, vamos a llamarle de proceso, que ya yo mencioné, ha permitido una reducción de los tiempos de respuesta en los últimos 6 meses de 3 minutos, que se dice rápido, pero bajar 3 minutos es mucho tiempo y obviamente salva muchas vidas. Pero escúchame, Daniel, una precisión. Hay algo que uno nota, por ejemplo, en esta semana misma yo iba transitando por una de estas avenidas taponadas, congestionadas, y siento, y miro por el retrovisor y veo que atrás vienen, pero estamos en un infierno, no hay forma, tampoco hay como mucha cultura de los conductores de ceder el paso, entonces eso como que debía conllevar algún tipo de educación ciudadana. Exacto. Cierto, yo creo que sobre eso te puedo responder. También estamos trabajando en una campaña de mayor concientización al ciudadano para que también nos pueda ayudar. Pero obviamente, como mencioné, que parte de la estrategia también está dirigida a tratar de, dentro de lo más posible, evitar o buscar las rutas más eficientes para que las unidades puedan alcanzar. También en el aspecto de la policía, que no lo mencioné, le hemos ido entregando a la policía unidades motorizadas
para que se puedan mover de una manera más eficiente para llegar al lugar de los hechos. En lugar de los vehículos, pues los motores obviamente pueden manejarse de una manera más eficiente y de esa forma reducir lo que es el tiempo de respuesta. Hemos mejorado también el equipamiento de la parte de salud. Este año se entregaron unas 150 ambulancias, este año vamos a entregar otras 150 ambulancias, con lo cual hemos mejorado también la dotación de ambulancias que requiere el servicio. Mencioné las motocicletas, le acabamos de entregar también a la DGCET 50 motocicletas, es decir, también estamos trabajando todos los aspectos que tienen que ver con la dotación general para mejorar el servicio y la verdad es que los resultados que estamos viendo son muy positivos. Ministro, el tiempo, el implacable, el que vendrá, está acercando cada vez más la hora de que el presidente tenga que decir, ¿me voy a reelegir o no me voy a reelegir? ¿Usted qué opina de la reelección del presidente Luis Abinader? La pregunta está muy bien formulada. Gracias. La verdad que, ¿cómo es que dicen? La experiencia no se improvisa. Ay, gracias. Yo le voy a responder primero que al presidente le toca a él decidir y dar una respuesta sobre la decisión de su repostulación. A ver, su pregunta fue tan bien formulada porque usted me preguntó que yo pensaba. Claro. A Joel Santos, el ciudadano, usted le preguntó que qué opina. Y mi opinión al respecto es no que se puede quitar el traje del ministro para ponerse el ciudadano, no. Lo que pasa es que ella me hizo una pregunta muy bien formulada. Ella me Ay, dijo, Dios mío. ¿usted qué piensa? Me sonrojo, ministro. Él me preguntó a mí, a Joel Santos, qué piensa. Y Joel Santos le va a responder. Los periodistas decimos, eso es una pregunta de control. Bueno, pues yo entiendo que el trabajo que el presidente ha venido realizando ha sido importante y que requiere de otros 4 años para que esa labor, para que ese legado quede cimentado. Es decir, yo estoy de acuerdo con su repostulación, ahora bien, a él es que le toca definitivamente pues tomar la decisión y por supuesto, desde que él tome la decisión, apoyaremos siempre su decisión. ¿Por qué usted cree que debe reelegirse? Porque entiendo que se requieren de otros 4 años para continuar la labor que se está realizando. Ha sido un presidente que yo lo mencioné desde el principio, lo he dicho todo el tiempo, se preparó para gobernar, hizo su plan, llegó listo para ejecutarlo, pudo ajustarlo en medio de una situación difícil de la pandemia, así mostró la flexibilidad y he llegado al grado de comentar de que es verdad de que como presidente tuvo la mala suerte de que le tocó o le ha tocado manejar el gobierno en una situación difícil, pero al mismo tiempo debo reconocer que el país tuvo suerte de que le tocó un Luis Abinader para sortear el país en un momento tan difícil. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesantísima participación del ministro Joel Santos de la Presidencia aquí en nuestro programa Punto de Vista que hemos realizado en conjunto Héctor Linares y yo. Ministro, para nosotros un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias por la invitación y pues siempre abierto para conversar con ustedes, como ha sido pues la costumbre a través de muchos años. Hay que 53 años. Bueno, yo comencé hace meses. Así es. Bien, agradecemos a todos ustedes la atención que han prestado a nuestro programa y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. En ese año nací.